anteriormente. Solamente cambio la nomenclatura para tener para trabajar con la nomenclatura que trabaja Treival o la que trabaja CIDER como tal, ¿ok? Donde LS se refiere a MS y es la masa de sólido seco. Al ver las unidades, ya vemos que esas unidades están representadas por este parámetro. Entonces, esa velocidad la tenemos, es dato del problema. Además de eso, tenemos la humedad en el punto crítico. La humedad en el punto crítico es esta que está acá. En el punto crítico la velocidad sigue siendo la del periodo de velocidad constante. Y luego tenemos la humedad de equilibrio que tenemos acá, es de 0.01. Cuando tenemos una humedad de equilibrio, la velocidad va a valer 0. Ya no hay más periodo de velocidad secado. Y tenemos que la humedad final que queremos lograr es de 0.03, es decir, no vamos a alcanzar la humedad de equilibrio, sino que vamos a alcanzar una condición de humedad que se encuentra por encima. Ahora bien, ¿cómo determinamos esta velocidad en esta condición? Pues bueno, simple. Es una cuestión de matemática. Muy básica. Conozco este punto final. Entonces, si conozco dos puntos y considero que el comportamiento es lineal, yo puedo encontrar una línea recta donde n es igual a mx más b, ¿ok? Un comportamiento lineal. Y luego que conozco ese comportamiento lineal, puedo predecir la velocidad a cualquier condición. ¿Y cuál es la condición que la quiero predecir? A la condición de humedad final. Es decir, yo puedo determinar cualquier punto que esté sobre la recta una vez que hemos determinado la ecuación de este periodo de velocidad lineal. Bueno, y eso es lo que hacemos. Entonces, nos centramos en ese periodo de velocidad lineal, el punto que conocemos, que corresponde al X crítico, el punto final, ajustamos esos datos a una línea recta, simplemente aquí están los datos X y Y, determinamos la pendiente, determinamos el intersecto, y una vez que ya tengo la pendiente, entonces sabemos que esa velocidad n es igual a 3.3557, humedad menos 0.0033557. O sea, ya tenemos la velocidad para el periodo de velocidad decreciente. Ah, bueno, ahora lo quiero calcular para lo que va a ser mi humedad final. Entonces simplemente tomo la humedad final, la introduzco en esta ecuación y obtengo el periodo o el punto de velocidad final a la cual va a culminar el proceso. De esa manera ya identificamos entonces cuáles son todas las humedades que tenemos involucradas y que podemos observar en esta tabla. Preguntas. ¿Está claro el proceso hasta este punto? Yo Hola. diría que sí, profe. Bastante simple. Es que estos cálculos de secado son bastante simples. Bueno, ya lo que vamos a hacer es calcular los periodos de velocidad de secado constante, ¿ok? Ojo con la nomenclatura, para que no se me pierdan con la nomenclatura. Para este proceso, esta nomenclatura que vamos a encontrar aquí va a ser X1, el periodo en el cual iniciamos. La humedad en la cual iniciamos, X1. X crítica, la final, X asterisco, perdón, la de equilibrio, X asterisco, y este proceso no llega hasta la humedad de equilibrio, sino que llega a un punto antes. Y ese punto antes lo vamos a llamar X2. ¿Ok? Entonces partimos de X1, un periodo de velocidad constante, este que tenemos acá, alcanzamos X crítico y de X crítico vamos a secar el sólido hasta una humedad que llamamos X2, donde esa X2 va a ser menor que X asterisco, indiscutiblemente. Es imposible que X2 sea mayor que X asterisco. Entonces, vamos a calcular el tiempo en el periodo de velocidad de secado constante.
¿Qué significa que vamos a calcular el tiempo del periodo de velocidad de secado constante? Vamos a calcular entre X1 y X2. ¿Cuál es el tiempo? Vamos a llamarlo así, θ1, que dura este periodo de velocidad de secado constante. Vamos a ver ahí. ¿Qué información necesito? Bueno, vamos a aplicar la ecuación del periodo de velocidad de secado constante, esta ecuación que tenemos acá. Entonces lo que necesito es la masa de sólido seco, el área específica que viene dada, aunque en este caso no lo necesito porque ya viene el parámetro que nos dan, ya incluye esa área, la velocidad de secado y las diferencias de humedades. Entonces, generalmente este problema, la única trampa que ofrece es que cuando nos dan esa información del periodo de velocidad de secado, realmente ya nos están dando es este parámetro que está acá. Por eso lo que hay que interpretar son las unidades. Es decir, cuando nos dan la información sobre la velocidad de secado, el periodo de velocidad de secado constante, nos están dando este parámetro, la masa de sólido seco entre el área entre N sub C. Entonces, ese parámetro es el que nos dicen que es igual a 0.05, 0.5 como tal. Entonces, bueno, X1 es dato del problema, X2 es dato del problema, simplemente podemos calcular el tiempo que duró ese periodo de secado constante, sustituyendo en esta ecuación y calculando para θ, y eso nos va a dar 1.70. La segunda parte, ahora calculamos el segundo tiempo. Entonces, en el segundo tiempo nos vamos desde este punto, que es el que corresponde a la humedad crítica, hasta este punto, que es el que corresponde a X sub 2. Entonces, es un comportamiento que hemos dicho lineal. No necesariamente tiene que ser lineal. De pronto podríamos haber dicho que es un comportamiento con un polinomio de grado 2, o puede ser otro comportamiento potencial. Da igual, al final de cuentas es una ecuación matemática. Bueno, entonces en ese periodo de velocidad decreciente, nuevamente, la información de masa, de la cantidad de sólido seco que estamos empleando, 100 kilogramos, el dato que tenemos del problema, que ya es el cociente que hay entre el área por la velocidad de secado y la masa de sólido, y entonces las condiciones en las cuales vamos a determinar el tiempo. Como vamos desde XC hasta X2, entonces tomamos la ecuación que corresponde a un periodo de velocidad decreciente, donde el comportamiento es lineal, y tenemos esta ecuación que está acá. O esta ecuación que está acá también es la misma, simplemente si la condición de secado alcanzase la condición de equilibrio. Pero en este caso no lo alcanzamos, sino que llegamos hasta N sub 2. Con eso determinamos el tiempo, que es de 1.28 horas. Entonces luego el tiempo total que invertimos, que es la suma de los dos tiempos, el tiempo 1 más el tiempo 2, da igual al tiempo total, que es igual a 2.98 horas. Y de esa manera, entonces, calculamos, empleando estas ecuaciones tan simples, el tiempo total requerido para secar esa cantidad de algodón. Podríamos hacer un ejercicio adicional, por ejemplo, si conociésemos o tuviésemos como dato el flujo másico que ingresa de gas, es decir, la cantidad de gas, kilogramos de aire seco por hora que ingresan en esta corriente, podemos cerrar el balance de materia, porque bajo estas condiciones donde tenemos el gas, podemos determinar la humedad de salida que va a tener el gas. Entonces simplemente podemos hacer un cierre en el balance. Entonces, lo que hacemos es que aplicamos la ecuación que veíamos anteriormente, donde F, X de entrada, humedad que entra al sólido, menos la humedad que sale del sólido. En nuestro caso esto es X1 y esto es X2. Esto es igual al flujo de gas, humedad de salida del gas, menos la humedad de entrada. Entonces, esto simplemente se trata de cerrar el balance de materia.
conozco la cantidad de algodón por hora que entra en el sistema. ¿Por qué conozco esa humedad? Bueno, porque yo sé que tengo 100 kilogramos de algodón seco, y esos 100 kilogramos de algodón seco los seco en un tiempo total de 2,98. O sea que por cada hora yo proceso 33,51 kilogramos de algodón seco por hora, simplemente dividiendo los 100 kilogramos que cargué entre el tiempo total que dura la operación de secado. Entonces, de esa manera tengo la cantidad F. Las humedades de entrada y las humedades de salida son datos del problema. La humedad con la cual ingresa el aire es dato del problema. Y como les decía, si tengo información o me indican cuál es el flujo de gas de aire seco que ingresa, por ejemplo, 1540 kilogramos de aire seco por hora, simplemente puedo calcular cuál es la humedad que tiene el gas a lo que sale. O viceversa, si cierro el balance y puedo determinar la humedad a la cual está saliendo el aire, el gas, entonces puedo determinar cuál es el flujo de gas que requerimos para el proceso. Entonces es un ejercicio bastante sencillo. ¿Alguna duda que haya surgido que quede sobre la mesa? No sé. Pero pues yo por el momento no. Supongo que ya haciendo los cálculos. Ok, perfecto.